En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado que cada vez que hay una fecha, un feriado que tiene algún significado histórico, el gobierno se esmera en explicarnos qué piensan ellos del episodio histórico al que el feriado hace referencia. Entonces, si por ejemplo es el 24 de marzo, el gobierno saca un documental chiquito donde explica que, que la mirada de la democracia argentina sobre lo que fue la dictadura es discutible porque prescinde o no pone en su real dimensión lo que hizo la guerrilla. Entonces, permanentemente es un gesto de defensa del Estado argentino con una agresión financiada del exterior, etcétera, y esa es la mirada sobre la dictadura. Viene el Día Internacional de la Mujer y el gobierno explica que quita el Salón de las Mujeres para terminar con la ideología de género, y así cada hecho, cada feriado donde hay una referencia a un hecho histórico. En el día de ayer ocurrió de vuelta. Lo que pasa es que ahora que el gobierno está un poco más débil en términos de consenso popular, tuvo menos repercusión, porque antes todo se discutía y ahora de repente vos no lo escuchaste y pasó desapercibido. Pero ayer el gobierno dio su interpretación sobre lo que fue el descubrimiento de América, que es un episodio que admite muchas miradas, que es un episodio súper complejo. No sé, a mí Colón es un personaje que me encanta, lo que vino después de Colón no me gustó tanto, pero creo que en algún momento no sé, no importa lo que pienso yo. Lo que pasa es que lo que piensa el gobierno es que es una mirada como muy unidireccional, donde todo fue bueno, ganó la civilización el día que nos descubrieron. Y lo explica en un video que si estás viendo YouTube lo vas a ver, y si no vas a escuchar su audio. El gobierno nos explica que tenemos que pensar esto sobre el descubrimiento de América. Escuchá. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia, el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente. Colón supo enfrentar el caos, desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio. Al arribar encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie. Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo. La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir. A ver, Roy Ora es un profesor, es un historiador, y ser un profesor es alguien que enseña a pensar procesos históricos, entre otras cosas. Y yo lo conozco, es una persona muy moderada, y lo escuchaba, lo leí ayer en Twitter, que estaba como explicando que esto le parecía una tontería. Roy ha tenido la gentileza de venir a visitarnos. Roy, bienvenido, gracias por estar acá. Contanos qué sentiste, qué pensás de todo esto, como una excusa, si querés, para hablar un poquito de Colón también, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá siempre. A mí, la primera pregunta que creo nos tenemos que hacer es si nos tenemos que tomar en serio esto. Porque es de un grado de infantilismo notable. Me parece que ya muy poca gente piensa los problemas históricos, los procesos históricos en esta clave, ¿no? Incluso quienes, como en un país como el nuestro, que tiene una vida pública muy polarizada, con gente que a algunas cosas le gusta mucho y otras muy poco, parece que esto ya excede cualquier límite. Entonces, bueno, yo creo que acá hay toda una discusión, bueno, ¿cuál es la función política de esto? No estoy muy seguro de que le sume. Me parece que más bien pone de relieve la orfandad, las limitaciones intelectuales del grupo que está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno mira, bueno, cómo es el Ministerio de Cultura, quién lo preside, quiénes son sus principales espadas, si es que tal cosa existe, bueno, un poco se da cuenta que esto no camina, ¿no? Ahora, a mí me irrita, me molesta porque me parece que
hace retroceder la discusión pública, la calidad de la discusión pública, que yo creo que es una de las cosas que le podemos criticar a Milei. Uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo con la idea de que hay que ajustar el presupuesto, que hay que parar la inflación, en fin, todo eso yo creo que hay buenas razones para que mucha gente diga Milei acertó en algo. Pero cuando uno mira no solo las cosas que se comentaron hace un ratito, ¿no?, sobre la brutalidad del ajuste, sino también la calidad de las discusiones públicas que pone sobre la mesa, me parece ahí estamos experimentando un retroceso que es triste para la democracia argentina, para la discusión pública argentina. A ver, pero veamos, porque la diferencia entre la historia y la historieta es que la historieta habitualmente pone hay buenos, hay malos, los buenos parece que van a perder y al final le ganan a los malos. Esa es la mirada de un historietista, tampoco, de un historietista para chicos, digamos, o muy infantil. Acá me causa gracia porque me hace acordar a Avatar, pero donde los buenos son los malos y los malos son los buenos. Es decir, es Avatar, pero el bueno es el invasor. Si tuvieras que decir una visión alternativa a esta, ¿qué es? Que ellos dicen, vino el orden de la civilización occidental y cristiana, es muy el lenguaje de la dictadura, contra el salvajismo y los ritos satánicos o los ritos... Sí. Es civilización y barbarie esto, claro. Es así. Es un discurso del siglo XIX. Yo creo que Sarmiento hubiera tenido algunas dudas respecto a cuán bien armada está la reconstrucción. No digo la reconstrucción, la composición del lugar. En este sentido, me parece que es un retroceso enorme. Es un retroceso enorme. Me parece que no sirve para nada. A ver, bueno, vos ¿cómo lo contás? Lo que acaban de contar en este videíto, vos ¿cómo lo contarías? No, pues yo diría, es un tema complejísimo, tiene muchas vueltas, ¿no? Pero siglo XIV, XV, expansión europea hacia la periferia y impacto sobre un mundo que los europeos no conocían. Y ahí hay un montón de dimensiones importantes para poner de relieve. Pero me parece que la idea de... pero a ver, enumera algo de las dimensiones importantes. Visto desde el lado americano, bueno, fue... y hay mucha razón en aquellos que dicen esto fue un saqueo, una experiencia de explotación que los indígenas americanos hasta ese momento no conocíamos. En ese sentido es muy importante el hecho de que se construyó un sistema de explotación colonial que fue muy importante para que España a lo largo de un siglo y pico fuese la principal potencia no económica, pero militar, que era lo más importante en ese momento de Europa, ¿no es cierto? En un momento la capital de Europa fue Madrid. Y eso fue gracias al Tesoro americano. Y al mismo tiempo, claro, cuando uno coloca la conquista, la explotación de América en una perspectiva más grande, dice, bueno, esto es también la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Es la historia que hasta por lo menos el siglo XX predominaba como manera de relación entre los pueblos. Hay algunos ejemplos de otras cosas, pero en esencia era conquista y colonización, aquello que marcaba la manera de relación entre los pueblos. Entonces, me parece que la impugnación que a veces... O sea, no era un intento civilizatorio, sino un intento de conquista. Eso viene de la mano, ¿no? A ver, yo te voy a decir una cosa eso viene de la mano que estaba pensando mientras vos hablas, porque este tipo de charlas también tiene que ver con desarmar lo que dice ese video con la complejidad, con preguntas, porque eso es una historia tan tonta, porque básicamente lo que te da es, qué tonto esto, es decir, te impresiona por lo tonto. Hay un libro de Vargas Llosa que es increíble, que es muy poco conocido, que se llama El sueño del Celta, que es la historia... Sobre Irlanda. En realidad es un irlandés que quiere la independencia de Irlanda, pero que en su historia es unos hombres que se suma a la colonización de África con la idea de que eso era un impulso civilizatorio. Y entonces va a África y se encuentra que no era un impulso civilizatorio, sino que era un saqueo donde se torturaba a los seres humanos para que produzcan, morían en las minas, morían en las explotaciones. Entonces el tipo hace un documento, esto es un hecho histórico, denunciando eso. Entonces el Parlamento británico lo elige como un tipo que empiece a revisar con sus informes, entonces lo mandan a Perú con la explotación del caucho. Y cuenta lo mismo, y hace informes que son terribles sobre cómo se produce ese experimentos, entre comillas, civilizatorio. Que naturalmente, cuando Europa domina estos pueblos,
les imprime sus instituciones, algunos de sus elementos culturales, se produce una integración, un intercambio, pero ese intercambio es contrafáctico saber qué hubiera pasado si Europa no hubiera llegado frente a eso, si era mejor, si era peor. Ahora, la demonización de las tribus indígenas o de los pueblos originarios, como quieras llamarte, reducirlo a sacrificios de seres humanos. Rituales sangrientos. ¿A qué se refiere? No los estudié esos en el colegio. Todo eso es cierto, y al mismo tiempo es cierto que las 4 personas que estamos sentados acá somos europeos, en mayor medida hijos de esa experiencia, ¿no? Entonces también es muy difícil decir hay un nosotros americano que es exterior a esa empresa. Claro. Y yo creo que eso es muy importante de ser reconocido, porque es como el camino para construir no solo una visión más razonable de lo que pasó desde la llegada de los españoles a América, que tuvo, como recién se señalaba, esas dimensiones sangrientas, violentas, explotación, sino que también es en parte un experimento civilizatorio. Y un experimento de encuentro y de construcción de la cultura del superior. el celta, él se ve frustrado porque él cree en el discurso civilizatorio y se encuentra con la salvajada. Lo que no quiere decir que no haya sido lo otro también, ¿no? Sí. Digo, ¿entendés? Hay una linda frase que dice: todo documento de civilización es también un documento de barbarie. Claro. ¿No? Y siempre en estos procesos de encuentro entre dos mundos, no dos culturas, porque había muchas cosas en juego, ¿no es cierto? Acá no solo dos bloques homogéneos, y porque también en América, al igual que en Europa, había sociedades jerarquizadas, con explotación, con sus propios grupos dominantes, digamos, la idea de una América virginal, que algunos, la idea de, por ejemplo, Fray de las Casas, ¿no? El paraíso, el lugar donde no existe maldad. Bueno, eso rápidamente desapareció cuando llegaron los españoles y empezaron a ver, bueno, ¿qué es la sociedad americana? Y es una sociedad que tiene, como las sociedades europeas, sus grandezas y sus miserias. Lo cierto, por supuesto, es el hecho de que cuando llegan los españoles tienen, no necesariamente en todos lados, niveles de vida superiores. No son civilizaciones superiores en términos de la capacidad de producir bienestar material para sus poblaciones, pero sí tienen una tecnología bélica superior y tienen un equipamiento biológico superior. Tampoco es que llegaban a implantar la democracia y la ciencia. España era el país de la Inquisición, el país donde se quemaba gente por profesar religiones distintas o por argumentar que el sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Eso es Europa del siglo XV, XVI, eso es así, ese es el mundo que llegó a América. Colón, ¿era un buen tipo o qué? ¿Qué onda, Colón? No sé, la verdad que no sé mucho, no podría decirlo. Me parece que, a ver, y en eso el video indudablemente toca una fibra sensible, ¿no? Un punto sensible. Es una aventura extraordinaria la que claro. Colón encara, ¿no? Es decir, le vendo a quien me lo pague, porque primero dio varias vueltas para conseguir financiamiento, vendo el proyecto de ir hacia Asia, que era lo que verdaderamente le interesaba, ¿no? Asia en ese momento era muy importante porque, otra vez, como en nuestro tiempo, bueno, ahora nos estamos enterando que Asia también es el centro del mundo, ¿no? Y eso es lo que pensaban los europeos, o muchos europeos. Quería llegar a Asia y se encontró con un mamotreto. Se encontró con algo en el medio. En ese momento todo el mundo ya sabía que la Tierra era redonda, no vivían como los terraplanistas de nuestro tiempo. Sabía que la Tierra era redonda, que se podía llegar por el otro lado y llegar a los lugares que a los europeos les interesaba por distintas razones, sobre todo comerciales. Y bueno, y se lanzó una aventura muy, muy arriesgada, ¿no? A mí el personaje de Colón, además, lo han narrado tanto, de mil maneras tan distintas, que andás a ver qué habrá sido, ¿no? Pero tenía un poder de aventura y de investigación y de arrojo que era espectacular. Fenomenal. Terminó su vida medio frustrado, pobre, ¿no? Porque no se le reconocieron los méritos y bueno, porque tardó la presencia española en verdaderamente entender que era América. De hecho, el nombre del continente no refiere a Colón, ¿no? Tamara, cuando vos viste el video, saltabas en la silla. Y eso que no soy una estudiosa de la historia. No hace falta. No, a lo que más ruido me hace a mí llegó y había un montón de salvajes haciendo ritos sangrientos, entonces trajimos el orden. Eso me parece terrible y quería saber también
¿por qué se tiene que llamar Día de la Diversidad Cultural y no Día de la Raza como quieren volver ahora? Sí. Bueno, el Día de la Raza en su momento para mí tenía su sentido. ¿Por qué? Porque en 1913, en el momento en que la Argentina, en realidad los países americanos y España comienzan a acercarse después de la fractura de la independencia, fue traumático ese proceso. España recién reconoció la independencia argentina fines de la década de 1860 y en 1910 hubo un hito muy importante que fue la visita para los festejos del centenario de la infanta Isabel. En Buenos Aires había una enorme colectividad española, producto de la inmigración, y una de las cosas más sorprendentes de esos festejos que fueron muy multitudinarios, con mucha gente en la calle, cuando todos nosotros, algunos de nosotros nos acordamos del Bicentenario, fue un poco así, muchas ganas de celebrar, y cuando llegó la infanta, en una ciudad que tenía un poquito más de 1,5 millón de habitantes, 1.200.000, más de 100.000 personas o 100.000 personas fueron al puerto a recibir el barco. Impresionante, impresionante. Entonces ahí comenzó una reconciliación que ya tenía otros capítulos, que Joe Roca había sacado las estrofas ofensivas hacia España del himno, ¿no? Y en parte también tomando distancia de la influencia francesa, del poder de Estados Unidos, países más fuertes como Argentina, que decían nosotros también estamos para jugar en primera, se produce un acercamiento con lo que en ese momento se llamaba la madre patria, ¿no? Entonces, unos años después... ¿Qué quiere decir Día de la Raza? ¿Por qué le ponen eso? Es una iniciativa que viene de España, 1913, y acá la toma Hipólito Yrigoyen. La raza no tiene nada que ver con la dimensión biológica que nosotros le atribuimos en nuestro tiempo. Sí, ¿no? Es simplemente idea de la cultura española. Es una suerte como de reconciliación de los países de América, de Argentina en particular. Con la raza iberoamericana. Con la raza iberoamericana. En México hablaban de la raza cósmica, en fin. No tiene un componente biológico, sino esencialmente cultural. Y yo creo que eso fue importante en el sentido de que, bueno, nos hizo... nos integró mejor al mundo hispanoamericano. Por supuesto... Después se le pone diversidad cultural como diciendo... Tampoco nos es tan fácil entender que nos hayan invadido. Sí, cuando vino el cuarto centenario, década de 1990, ahí verdaderamente hubo mucha discusión. ¿Por qué motivo? Porque del otro lado teníamos una España que era la España de Felipe González, la España socialista, democrática. De este lado la mayor parte de los países americanos democracias. Y entonces ahí yo creo que se produjo un diálogo más maduro, que ojalá podamos retomar. Un diálogo más maduro significa... reconocer ese proceso de invasión, de explotación, de encuentro cultural también, como un proceso con muchas dimensiones, algunas problemáticas, discutibles, condenables, otras valiosas. Y entonces ahí apareció esa idea que empezó a rodar y creo que fue 2010 con Cristina, que el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, dijo Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Mucho tiene que ver esto acá. ¿Qué cosa? El hecho de que en estas últimas décadas, una sociedad civil más potente, más dinámica, más capaz de reconocer la diversidad, más capaz de decir, bueno, también hubo violencia, hubo saqueo y demás, y más voces de pueblos originarios, más reconocimiento de la importancia de darle una voz y un reconocimiento a esos grupos. Ahí aparece entonces esa idea de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que a mí me parece bien, me parece que es mucho mejor que las alternativas que tenemos hoy. Sí, ahora tenemos las dos cosas igual, ¿o no? Y cada cual ya le dejó su nombre, le dejó ese nombre y los demás no. Pero yo creo que el Estado argentino, el Poder Ejecutivo, tiene que sintetizar la unidad de la nación en sus mejores términos. Y para mi gusto, los mejores términos tienen que ser la idea de que vivimos una sociedad compleja y plural. Y no tiene que haber ni una única voz, ni un intento por ponerle la pata encima a los que son distintos. Está bueno tener un gobierno que nos dice lo que tenemos que pensar, porque uno se marea si no. Necesitas una brújula, alguien que te diga... Pero ahora me confundiste. Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y punto. Entonces Milei define quién está de este lado del muro, quién está de este. Colón es bueno. Colón es bueno. El problema es Hernán Cortés en todo caso. La gente que estaba antes acá eran salvajes. Totalmente. Sí. Y nosotros seguimos siendo salvajes. Nosotros no se sabe. Muchas gracias siempre por ayudarnos a pensar un poco. Cada vez que venís acá yo me quedo pensando, así que está buenísimo. Y nada, y seguimos juntos.